La Revolución Mexicana fue un movimiento obrero y campesino, de enormes proporciones históricas, sociales y políticas, que determinan la vida nacional durante todo el siglo XX, entre los antecedentes del estallido revolucionario de 1910. Sobresale el significado simbólico que entre los trabajadores mexicanos, como en otros países, cobró la fecha del 1 de mayo en memoria de los mártires de Chicago, 1866. En el año de 1906 surgió el Círculo de Obreros Libres en Orizaba, cuya actividad se extendió a las principales zonas fabriles del país. Ese mismo año se suscitó uno de los antecedentes para la Revolución Mexicana, la huelga de mineros en Cananea. Hartos por la explotación que padecían los trabajadores, iniciaron el movimiento con la exigencia de una serie de demandas como salario mínimo y reducción de la jornada de trabajo. La movilización social a finales del Porfiriato tuvo una influencia definitiva en el ámbito político, conforme las elecciones federales de 1910 se aproximaban. El principal opositor del dictador Díaz fue Francisco I. Madero, cuya campaña parecía identificarse con las esperanzas de múltiples sectores que reclamaban un cambio inmediato. La popularidad de Madero desató una reacción repentina de la dictadura. El 6 de junio, Madero fue detenido y encarcelado. Así, la jornada electoral del 26 de junio tuvo como resultado el triunfo del general Porfirio Díaz como presidente. La reelección se perpetró nuevamente, pero el país entero la consideró como un fraude electoral. Entre las causas de la Revolución Mexicana están el envejecimiento del sistema, la constitución inoperante, las reformas políticas en pro de la reelección continua, la ineficacia del voto popular, la explotación de la fuerza de trabajo, el despojo de las tierras a campesinos y las injusticias sociales. El Plan de San Luis, elaborado por Francisco I. Madero en octubre de 1910, simboliza el inicio de la lucha armada. Entre los principales puntos del Plan de San Luis destaca la fecha señalada como inicio de la rebelión, el 20 de noviembre. La defensa del voto popular y el reparto agrario que Madero proponía en dicho programa complementan los objetivos formales del Plan de San Luis. Caudillos populares con más experiencia que Madero, como Zapata, Orozco y Villa, imprimieron al maderismo la verdadera fuerza para lograr la pronta caída de la dictadura. El lema antirreeleccionista fue la bandera de lucha del Plan de Tuxtepec, que en 1876 había dado el triunfo al general Díaz, y fue el móvil de Madero para derrocarlo. La batalla de Ciudad Juárez fue decisiva para el triunfo de Madero. Pero sobre todo, el triunfo militar se debió a caudillos leales a Madero, Francisco Villa y Pascual Orozco. El 9 de mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, cuyos acuerdos esenciales fueron la reunión de Porfirio Díaz a la presidencia y de Ramón del Corral como vicepresidente. Madero asumió la presidencia constitucional el 6 de noviembre de 1911, en medio de fuertes presiones reaccionarias que se oponían desde el Congreso a toda modificación que afectara los intereses de banqueros, industriales, grandes caciques y terratenientes. Por otro lado, para el 28 de noviembre estalló el Plan de Ayala, mediante el cual Zapata desconocía a Madero por no realizar la reforma agraria. El nuevo lema del movimiento zapatista era Tierra y Libertad. Pero el movimiento que derrocó a Madero en febrero de 1912 surgió entre las instancias que mayor lealtad debían a su gobierno. Victoriano Huerta encabezó el liderazgo de un grupo de militares, quienes impulsaron un golpe de Estado. El presidente Francisco I. Madero, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados por Huerta el 22 de febrero de ese año. El gobierno de Victoriano Huerta solo duró 17 meses. Venustiano Carranza pronunció el Plan de Guadalupe en marzo de 1913 para desconocer a Huerta y también a los poderes legislativo y judicial. El propósito formal del Plan de Guadalupe fue la causa constitucional, la restauración del poder ejecutivo mediante la vía electoral, una vez derrocada la usurpación. En febrero de 1916, Carranza instaló su gobierno en Querétaro y convocó a un Congreso Constituyente que proponía pactar con diversos sectores sociales, políticos y militares una ley fundamental. También buscaba sobresalir como jefe constitucional con reconocimiento nacional. Así, la Constitución de 1917 es un parteaguas histórico que presenta aspectos novedosos y vanguardistas a nivel internacional. Es el caso de las garantías sociales, plenamente reconocidas en artículos como el 3, el 27 y 123, que incorporan las grandes demandas laborales y campesinas al nuevo pacto social. La Revolución Mexicana fue un complejo proceso de transformación política y social que provocó la caída de la dictadura porfirista, representante de un Estado oligárquico y colonialista, subordinado a los intereses